el Evangelio según Juan, capítulo 5, y allí vamos entonces a leer desde el versículo 1, y entonces vamos a notar algunas lecciones sobre esta señal que hizo el Señor acá. Ahora bien, para no hacer la lectura toda completa en una sola lectura, uh, voy a leerlo en diferentes partes. Y mi propósito es leer con la ayuda del Señor del versículo 1 al versículo 18, pero vamos a hacerlo entonces en 4 secciones. ¿Ok? Este capítulo, la primera parte de este capítulo, habla principalmente acerca del milagro o la señal, después voy a explicar por qué es más bien señal que milagro, que el Señor hizo en el estanque de Betesda cuando sanó a este hombre paralítico. Y ustedes sabrán que en el Evangelio de Juan hay muchas cosas que son diferentes a los otros evangelios. Por eso es que Mateo, Marcos y Lucas se le llama los evangelios sinópticos. El Evangelio de Juan es un evangelio totalmente diferente, por muchas razones. Es el único evangelio que se escribió después de la destrucción del templo de Jerusalén, cuando ya se había acabado los sacrificios, las ofrendas, todas estas cosas. El único evangelio que fue escrito entonces cuando ya la mayoría de los discípulos originales habían muerto y Juan como anciano era el que quedaba. La iglesia estaba pasando por persecución, había mayor sufrimiento, había mayor desesperanza entre muchos creyentes, pensando que la tribulación había llegado, y Pablo, por supuesto, corrige eso en alguna de sus cartas también, cuando la tribulación apenas estaba comenzando, perdón, la persecución apenas estaba comenzando. Entonces, hay muchas cosas en el contexto histórico que hacen que la carta, el Evangelio de Juan, sea un evangelio especial. Y por supuesto, fue escrito por aquel discípulo a quien Jesús amaba, de una forma especial, por supuesto, el discípulo que se recostaba así en el regazo del Señor Jesucristo de forma cercana, el que estuvo al pie de la cruz cuando todos los demás se habían ido, al que fue entre los primeros al sepulcro el domingo en la mañana, al que después vio la visión del Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis capítulo 1. Entonces, el Evangelio de Juan es un evangelio especial, diferente por muchas razones. Una de las particularidades que tiene este evangelio también, como muchos de ustedes sabrán, es que no abundan los milagros acá, como por ejemplo Marcos, es mucho más corto, solo 16 capítulos y tiene una gran cantidad de milagros. Aquí solamente hay 8 milagros del Señor Jesucristo, si incluimos la resurrección del Señor, por supuesto, dentro de ellos. Y la gran particularidad no solo es que solamente son 7 u 8 milagros que se presentan acá, sino que la palabra que se utiliza para describirlos no es milagros, es señal. Ustedes leen, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, cuando Lucas escribe la introducción, él dice que el Señor Jesucristo realizó grandes maravillas, señales y portentos. Pues las palabras que se utilizan allí por milagros, maravillas, habla acerca de demostración de un poder sobrenatural, un milagro, un poder sobrenatural, un poder excepcional. Pero la palabra señal tiene que ver con algo que trae una lección, algo que trae un objetivo, algo que se quiere aprender. Cuando usted va conduciendo, usted ve una señal que tiene el límite de velocidad máximo, esa señal no la puede ignorar. No es una obra poderosa, es un mensaje que está allí con un propósito para ser notado y para ser obedecido. Lo mismo si usted va con esta situación del COVID, usted ve señales que dicen máximo tantas personas en este local, como aquí en Australia. Eso hay que obedecerlo. Entonces, en el Evangelio de Juan no se habla de milagros, se habla de señales. Y cada señal tiene un propósito específico. Incluso, si usted lee al final del Evangelio de Juan, el escritor dice, hizo Jesús muchas otras señales. Ustedes recordarán que él lo dice así textualmente. Y él dice, pero estas son escritos para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces hay señales acá muy importantes. La primera, como saben, en el capítulo 2, cuando él transforma el agua en vino. La segunda señal es al final del capítulo 4, cuando el Señor sana al siervo de un noble. Y la tercera es la que estamos viendo con la ayuda del Señor en esta oportunidad, cuando el Señor sana al paralítico que estaba en Betesda. Entonces vamos a leer primero
el contexto del milagro del versículo 1 al versículo 4. Juan capítulo 5, leyendo desde el versículo 1, dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Vamos a parar allí un momento y con la ayuda del Señor haremos unos comentarios antes de seguir con el resto de la lectura. Entonces vamos a ver el contexto de esta señal que el Señor Jesucristo hizo en este lugar llamado Betesda. Fíjense en el versículo 1 que dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Después de estas cosas, por supuesto, se refiere a lo que ocurrió en el capítulo 4 al final, cuando el Señor Jesucristo fue a Caná de Galilea, el mismo lugar donde había efectuado su principio de señales, y en esta ocasión él sana a el hijo de un noble que estaba, dice, a punto de morir. El hijo estaba en Capernaum, pero el noble fue hasta Caná para ver al Señor. Eso ocurre en Galilea. Si ustedes se ubican en un mapa de los tiempos bíblicos, ustedes ven que Galilea queda hacia el norte, Jerusalén queda hacia el sur. Y dice: después de estas cosas, dice, había una fiesta de los judíos y el Señor subió a Jerusalén. Jerusalén siempre se describe como un lugar al cual hay que subir. Hay que ir hacia arriba, por supuesto. Estaba en una serie de montañas. Pero antes de hablar un poquito de Jerusalén, quisiera hablar sobre esta primera expresión, porque dice: había una fiesta de los judíos. En Juan se hace mucho énfasis, en cuanto a las fiestas que se celebraban en Jerusalén. Si ustedes recuerdan, de ellas se habla específicamente en el libro de Levítico, en el capítulo 23, donde se explica cuáles son las 7 fiestas solemnes. Y por favor, entiendan bien la importancia de esta expresión. Cuando en el libro de Levítico se introducen estas festividades, se utiliza esta expresión varias veces en el capítulo 23 de Levítico: las fiestas solemnes de Jehová. Escuche bien, las fiestas solemnes de Jehová. Eran unas fiestas solemnes, la solemnidad tenía que estar presente. No era una fiesta en el sentido latinoamericano de lo que es una fiesta. Era una celebración, era una conmemoración. El día de la expiación, por ejemplo, era un día de arrepentimiento, de ayuno. No era un día de fiesta en el sentido que nosotros lo entendemos. Había una solemnidad asociada con ellas. ¿Y cuál era la solemnidad que estaba asociada con ella? Porque eran las fiestas de Jehová, la fiesta del Señor. Ahora noten el capítulo 5, versículo 1, cómo se describe aquí esta fiesta y cómo se describe por el Espíritu Santo. Léalo bien otra vez: la fiesta de los judíos. ¿Entienden la diferencia? Lo que había sido instituido por el Espíritu Santo como una fiesta solemne que pertenece al Señor y que debía tratarse con toda la solemnidad del caso, al pasar los siglos se había degenerado solamente a un ritualismo externo, a una ceremonia superficial, perdiendo de vista el significado, el tremendo contexto que debería tener algo que pertenece al Señor. Ya no era la fiesta del Señor, era la fiesta de los judíos. Hermanos, y creo que con eso pudiéramos hacer aplicaciones muy importantes para nosotros en este siglo XXI en el cual estamos viviendo. Las reuniones de una iglesia local, la cena del Señor, la enseñanza de la palabra, la predicación del evangelio, la oración, ellas son reuniones que se hacen para el Señor, no para nosotros. Y la gran tragedia que he observado en muchas partes es cuando queremos que las reuniones de la iglesia se hagan para satisfacer los intereses de los seres humanos, de los miembros, ya sean creyentes o visitantes que vengan a las reuniones, y se quiere bajar estándares y se quiere
poner cosas del mundo dentro de las reuniones para que se pueda traer al mundo y se pueda así satisfacer a las demás personas. La asamblea, la iglesia local, no es la iglesia de nosotros, es la iglesia del Dios viviente. Pablo le decía a Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia de Dios. Hermanos, espero que estén entendiendo el punto de lo que estoy haciendo. Y por supuesto, yo no conozco la asamblea ya en Conchalí, las otras asambleas en Chile, pero sí he observado que hay siempre el peligro de olvidarnos. La iglesia no es para satisfacerme a mí, es para satisfacerle a Él. ¿Cuántas veces me he encontrado con gente diciéndome, yo estoy buscando una iglesia donde yo me sienta bien? Estoy buscando una iglesia que a mí me guste. Yo entiendo lo que quieren decir, pero ¿sabe qué? La iglesia es para el Señor, porque es de Él. Y debería mantenerse la solemnidad asociada con ello. En el Evangelio de Juan encontramos al Señor en el capítulo 2 y en los otros evangelios se describe también el Señor entrando al templo y el Señor viendo con tristeza que el templo se había convertido en una cueva de ladrones. Gente comprando, vendiendo, haciendo comercio de las cosas de Dios. ¿Dónde estaba la solemnidad que debía haber estado asociada con ella? Pero sabe una cosa, a pesar de la degeneración a la que había llegado el templo y las fiestas solemnes de Jehová, leemos en este versículo, y subió Jesús a Jerusalén. ¿Cuál es la lección para mí en todo esto? Muy solemne. Hermano, la iglesia de Dios que se congrega en un lugar específico, la iglesia de Dios en Conchalí, la iglesia de Dios, columna del Dios viviente, que se congrega en cualquier lugar, una iglesia local, una asamblea congregada en el nombre del Señor, puede pasar por momentos de debilidad, como ha pasado en muchas partes. Puede pasar por algún momento cuando quizás haya cosas que no se estén haciendo bien. Y algunos hermanos con preocupación puedan notar que algunos estándares están bajando. Y aunque haya cosas que quizás nosotros no pudiéramos ver completamente y quizás los ancianos estén tomando alguna decisión, algún rumbo que no sea, hermano, estoy hablando de forma general otra vez, por favor, entiéndame. Muchas veces la tendencia pudiera ser, bueno, yo me voy de aquí, yo no me voy a congregar más. En la asamblea no hay amor, en la asamblea no se está enseñando la palabra. En la iglesia local se están empezando a hacer cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo y por lo tanto yo voy a dejar de congregarme y no voy a ir más. Hermano, mire lo que el Señor hizo. Y Jesús fue a Jerusalén. Eso me enseña algo para mí muy tremendo. La asistencia del Señor a las fiestas solemnes de Jehová, como originalmente se llamaron, no dependía de lo que los demás estaban haciendo. Su asistencia a ese lugar dependía solamente de algo muy importante. Así dijo Jehová el Señor. En otras palabras, aunque todos los demás lo veían como algo superficial y habían hecho de esto un ritualismo tradicional solamente, en el corazón del Señor Jesucristo estaba siempre la obediencia completa a la palabra de Dios. Y Él, su deseo, como lo encontramos retratado en el Salmo primero, en su ley medita de día y de noche. Su deseo completo era siempre agradar al Padre en todo sin poner ningún tipo de excusas. Hermanas y hermanos, no conozco las circunstancias de todos los que están oyendo esto y en el lugar donde usted se congrega, pero recuerde una cosa. Nosotros nos congregamos. Nosotros somos miembros de una asamblea, de una iglesia local. Nosotros apoyamos la predicación y estamos allí, no por los demás, sino porque el Señor lo dijo. Nuestro deseo es obedecerle y honrarle a Él. De hecho, muchos de los judíos de aquella época pudieron haber pensado que el Señor Jesucristo no iba a volver más nunca a Jerusalén después de lo que Él hizo en el capítulo 2 de Juan. Pero el Señor volvió.
porque otra vez más, su deseo era obedecer la voluntad de su Padre. Hermano, que el Señor nos ayude a todos nosotros para recordar la centralidad de la obediencia a la palabra de Dios y que nuestro testimonio pueda ser de ayuda y de animación también para otros. Dice, subió Jesús a Jerusalén. Jerusalén era el lugar donde Dios había decidido colocar su nombre. Era el lugar donde Dios había puesto ese testimonio solemne. Y siempre se habla en la Biblia de subir a Jerusalén, lo cual también tiene una enseñanza importante para nosotros. Cuando nosotros nos congregamos, cuando nosotros estamos presentes en la reunión de la asamblea, nosotros estamos yendo hacia arriba. Cuando nosotros nos quedamos agarrados con las cosas del mundo, estamos yendo hacia abajo. El Señor dice, poned la mira en las cosas de arriba. Con la ayuda del Señor, pronto terminarán las restricciones. No lo sabemos, estamos esperando que pronto terminen las restricciones. La asamblea donde me congrego normalmente aquí en Brisbane comienza su primera reunión este próximo domingo, después de 6 meses sin poder congregarnos. Hermanos, y que el Señor nos ayude para que cuando podamos volver a estar allí, estemos allí todos. Pero vamos a avanzar. En el versículo 2 dice, hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Betesda, como muchos de ustedes sabrán, quiere decir la casa de misericordia. Hay varios lugares en la Biblia que comienzan con la palabra, con estas 3 letras, Bet, Betel, Betania, Betesda. Hay muchos otros y ustedes saben que Bet significa casa. Betel, la casa de Dios, y así sucesivamente. Betesda quiere decir la casa de la misericordia. El Señor no fue a Betesda por casualidad. No solamente que Él iba de camino a Jerusalén para la fiesta y dijo, bueno, vamos a pasar por aquí. Ah, mira, aquí está Betesda. El Señor, su plan era ir allí a ese lugar. Él quería ir a la casa de misericordia. En el versículo 3 dice que en la casa de misericordia, en aquel lugar llamado Betesda, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¿Qué era lo que se encontraba allí? Una multitud de personas enfermas. Hermanos, y yo siempre trato de hablar con cuidado cuando uno habla de palabras en el original y todo eso, porque uno tiene que ser, por supuesto, muy prudente con lo que está diciendo, pero la Biblia en inglés, cuando utiliza la palabra enfermos, utiliza una palabra que pudiéramos decir en castellano impotente. Si, a lo que sepan inglés y puedan ver la King James, la Biblia en inglés, van a ver que dice, había una multitud de impotentes. Y esa palabra, cuando ustedes se ponen a ver diccionarios y buscar la expresión del original de la Biblia y todo eso, va a encontrar que quiere decir sin poder, personas que no tenían ningún poder para hacer nada. Eso es lo que quiere decir la impotencia. En otras palabras, eran personas que estaban sin ninguna capacidad de hacer nada por ellos mismos. Una multitud, no solo que estaban enfermos, no solo que tenían gripe o que tenían sarampión o que tenían este tipo de cosas, lechina, bueno, no sé cómo le dirán lechina allá. No era alguien que estaba enfermo solamente, eran personas que no tenían ningún poder, no tenían ninguna habilidad para hacer nada. Y por eso dice ciegos, cojos y paralíticos. El ciego no podía ver, el cojo no podía moverse con libertad y el paralítico no podía moverse para nada. Pero el Señor fue para allá buscando a una persona. El Señor estaba buscando al peor caso de todos los que había en aquel lugar. Y otra vez digo, el Señor no fue a Betesda por casualidad. El Señor fue porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermano, yo quisiera pensar en la misericordia de Dios. Ustedes saben la diferencia entre gracia y misericordia, pero se los voy a recordar de todas maneras. Gracia significa recibir un bien que yo no merezco. Eso es la gracia. Dios me da la salvación por gracia, me da algo bueno que yo no merezco. Pero la misericordia es no darme lo malo que yo sí me merezco. Yo merezco estar destituido de la presencia de Dios a causa de mi pecado. Eso es lo que yo merezco. Soy un pecador, yo merezco estar destituido de la gloria de Dios. Pero el Señor en su misericordia me salvó. Y que cada uno de nosotros pueda recordar siempre esta gran verdad. Hermanos, somos pecadores salvados por la gracia y la misericordia de Dios. Más nada.
El apóstol Pablo decía, y recuerdo como si lo estuviera viendo ahorita a mi querido y recordado señor Gil, y algunos de ustedes sabrán, diciendo una y otra vez en muchos de sus ministerios, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿de qué te glorías? Somos lo que somos solamente por la gracia y la misericordia del Señor. El Señor fue a Bethesda y ahí estaba esta multitud de personas. En el versículo 4 habla acerca de un ángel que descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua y el primero que llegaba al estanque era sanado. Yo veo que la hora se me está yendo bien rápido. Voy a hacer un pequeño comentario sobre el versículo 4 acá. En muchas versiones modernas de la Biblia, este versículo no está, y no está la segunda parte del versículo 3. Me he dado cuenta, y no estoy juzgando a ninguno que quizás esté utilizando alguna versión en este momento, pero sin embargo, quisiera darles una pequeña palabra aquí sobre esto, si me lo permiten. No tiene nada de malo ver una versión, tratar de ver cómo se puede ver en otro vocabulario, en otra expresión. Muchos de nosotros usamos ese tipo de herramientas, pero siempre me parece que hay que tener mucho cuidado cuando un versículo está faltando en una parte. Hay muchas explicaciones para eso. Si ustedes escuchan a las personas que explican por qué faltan esos versículos, le van a decir que los mejores manuscritos no lo tienen, o que en el original ese versículo no estaba, que fue añadido después por un copista. Este es un tema largo. Si alguno está interesado, yo he hecho un par de videos para explicar esto recientemente, y les pudiera decir al final los enlaces si quieren ver una explicación más completa de esto, porque este no es el tiempo para hacerlo. Pero sin embargo, simplemente déjenme decirle que está en mi Biblia. Ahí está. Y cuando empiezan a ver por qué no está en otras versiones, van a encontrar otras cosas que de verdad ahorita no tengo tiempo para desarrollar. Los llamados manuscritos mejores, donde muchos de estos versículos no están y muchas partes de la Biblia, palabras ya no se encuentran, son manuscritos que se descubrieron en los últimos 200 años. Lo cual quiere decir que por 1800 años la iglesia los tenía. Hasta que se descubrieron unos manuscritos que tienen otra historia que dijeron que ya no lo tenían. ¿Qué pasa con esto? La gran señal, y esto quizás lo tuve que haber dicho al principio, la gran señal que el Señor quiso demostrar con este milagro específico del capítulo 5 tenía un doble propósito. ¿Cuál? Primero, demostrar la superioridad del Señor Jesucristo sobre la ley. Y en segundo lugar, demostrar su igualdad con el Padre, es decir, su perfecta deidad. Me voy a saltar un poco, por si acaso después se me acaba el tiempo, para que vean lo que ocurre al final del milagro en la conversación con los judíos. Si ustedes leen más abajo, en el versículo 10 dice, los judíos le dijeron al que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y después, cuando supieron que era el Señor Jesucristo, dice más adelante que el Señor habla y dice en el versículo 16, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. ¿Por qué? Porque hacía estas cosas en el día de reposo. Porque supuestamente estaba quebrantando la ley y el Señor estaba demostrando su superioridad sobre la ley. Y en el versículo después dice, en el versículo 17, Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y el versículo 18, que es importantísimo, dice, por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque, escuchen esto, este es el versículo clave para entender este milagro, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esta es la primera vez en el Evangelio de Juan que encontramos a los judíos tramando la muerte del Señor Jesucristo. Esta es la primera vez, cronológicamente incluso, cuando comienza el odio de los judíos en contra del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la señal que él hizo era una señal enorme que estaba diciendo, yo he venido para superar todo lo que la ley decía, porque yo soy igual que el Padre, yo soy Dios. Esta era la señal que el Señor Jesucristo desplegó con este milagro.
Y por eso los judíos procuraban matarle. ¿Qué tiene que ver esto con el versículo 4? ¿Y por qué creo que es muy importante enfatizar que el versículo 4 está allí? Si usted lee en el libro, en la carta a los Gálatas, si mal no recuerdo, capítulo 3 hacia el final, dice, la ley fue dada por disposición ¿de quién? De los ángeles. Usted va a Hebreos y vuelve a encontrar una idea parecida, que Dios dio la ley a Israel por medio de ángeles. No vamos a tener tiempo de buscar toda esa referencia. Yo sé que con una buena concordancia y con un poquito de tiempo usted la va a encontrar. Pero sí se establece el papel de los ángeles a entregar la ley, y Hebreos dice por medio de un mediador, es decir, Moisés. La ley fue dada por disposición de los ángeles, por medio de un mediador, el cual era Moisés. Aquí tenemos a un ángel efectuando un milagro. Un hermano me decía recientemente, ¿y cómo el Señor Jesucristo pudo haber hecho un milagro en contra de un milagro que Dios había ordenado por medio de un ángel? Para mí, esa es una de las lecciones básicas de este milagro. ¿Por qué? Porque tenemos la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Una vez más, por favor, la carta a los Hebreos. Sé que hay muchos hermanos que están familiarizados con ellas, pero si usted no lo está todavía, yo no puedo cansarme de repetir lo que he tenido que repetir mucho en estas últimas semanas a varios creyentes, sobre todo nuevos y viejos creyentes. Hermano, nada puede sustituir el estudio personal de la Biblia. Es muy bueno, por supuesto, cualquier recurso, revistas, comentarios, reuniones por Zoom, predicaciones, todo eso es bueno, pero usted no va a crecer espiritualmente hasta que usted no saque tiempo con su Biblia, usted solo, con la Biblia, con la palabra de Dios. Y la gente dice que uno sabe cuando uno se está poniendo viejo, cuando empieza a hablar de lo que uno escuchaba antes, ¿no? Pero bueno, en el caso mío, espero que no sea así todavía. Pero yo nunca conocí a don José Naranjo, un predicador muy famoso en Venezuela, pero conocí mucha gente que lo conoció. Y me cuentan una anécdota de don José Naranjo, que un hermano le decía, hermano, yo quisiera ser como usted, que sabe tanto de la Biblia, que tiene una vida tan piadosa. ¿Cómo hago yo, hermano, para saber tanto de la Biblia? Y que don José Naranjo tomaba la Biblia y decía, hermano, Biblia. Biblia. Esa es la única forma. Tome la Biblia en sus manos. Aplique la Biblia completamente a su vida, hermano. Hebreos. La carta a los Hebreos es la carta que habla de la superioridad de Cristo encima de todo. Hebreos capítulo 1. Cristo es mayor que los profetas. Cristo es mayor que los ángeles. Y va pasando capítulo 3, mayor que Moisés, mayor que Aarón, mayor que Josué, mayor que todo, hasta que llegamos al final del capítulo 13. Salgamos pues a él, fuera del campamento. La superioridad de Cristo encima de todos y encima de los ángeles también. Eso es el contexto de este milagro. Pero vamos a leer ahora, por favor, del versículo 5. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Usamos este pasaje muchas veces para predicar el evangelio y lo hacemos bien. Por supuesto, este pasaje tiene una tremenda aplicación para el evangelio. Pero noten algo otra vez. El Señor Jesucristo fue a un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. Fue a un hombre que estaba en una condición totalmente desesperada, y en un momento voy a explicar por qué creo que era el peor caso de todos. Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así. Y el Señor se acercó y le dijo, ¿quieres ser sano? Alguien pudiera decir, ¿pero qué pregunta? Por supuesto que quería ser sano. Estaba allí. Pero lo que me llama la atención, e incluso cuando yo uso este pasaje para la predicación del evangelio, me gusta enfatizar el hecho de que el Señor Jesucristo estaba preguntándole a esa persona, dime tú si quieres ser sano. Y muchas veces cuando predico, yo uno esta pregunta, ¿quiere ser sano? Con el versículo 40 del mismo capítulo 5, léanlo, dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El Señor dijo, ¿quiere ser sano? Y al final, hablando con los judíos, le dice, ustedes no quieren ser salvos.
Ustedes no quieren venir a mí para tener vida. El Señor no va a salvar a nadie en contra de su voluntad. Nosotros oramos por nuestros hijos, por nuestros familiares, amigos que no son salvos. Y aquí hay algo maravilloso también, que yo sé que muchos hermanos pueden entender esto, y es un tema solemne, la doctrina de la elección. Nosotros oramos al Señor para que Él salve almas. Antes de predicar y durante la predicación estamos orando fervientemente para que Dios salve almas. La salvación viene del Señor. Es por la gracia de Dios. Nosotros no somos salvos por mi fe. Mi fe no me salva. Me salva en la gracia de Dios. Cuando yo reconozco que soy un pecador y acudo a Cristo y pongo su fe en Él, es la gracia de Dios la que me salva. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, como dice Efesios. Pero cuando estamos predicándole al inconverso, en público o en una conversación privada, o en un tratado, por un video de YouTube o lo que sea, tenemos que enfatizar la responsabilidad individual del pecador. Entonces, por un lado tenemos la soberanía de Dios, que es el que da la salvación, y por el otro lado tenemos la responsabilidad del hombre. Las dos cosas son 100% verdad. El pecador es salvo por la gracia de Dios, pero el pecador acepta su responsabilidad delante de Dios. El Señor le dijo a este hombre, ¿quieres ser sano? Permíteme hacer una aplicación para los creyentes en Cristo, para los que ya somos salvos. Así como el Señor no puede salvar a nadie en contra de su voluntad, porque Él ve la responsabilidad del pecador, aunque Él es soberano, asimismo el Señor no puede ayudar a un creyente a crecer en su vida espiritual si este creyente no tiene una responsabilidad directa por su crecimiento espiritual. Permítame explicar esto. Nosotros puede ser que estemos pasando por una época de frialdad espiritual. A todos nos pasa. Nos desanima algún problema en la asamblea, algún problema personal en la familia, en la pareja. Nos desanima cualquier otra cosa que pudiera pasar en nuestras vidas. O simplemente cuando las cosas van bien nos acostumbramos a tener un buen trabajo, un buen ingreso y nuestra vida espiritual declina. Pero de repente en algún momento pasa algo por mi mente y yo digo, yo quisiera volver a tener más fervor por las cosas del Señor. Yo quisiera tener más amor por la oración. Quisiera pasar más tiempo orando. Me acuerdo cuando oraba y pasaba minutos y minutos de rodilla en oración. Ahora ya casi ni oro. Yo quisiera, pero no hacemos nada que nos conduzca a poder tomar esos pasos para nuestra restauración o para nuestro crecimiento espiritual. En otras palabras, el Señor nos dice a nosotros, ¿quieres crecer espiritualmente? ¿Quieres más santidad? ¿Quieres victoria por el pecado? ¿De verdad quieres? ¿O será que en el fondo tú quieres seguir como estás? No estoy hablando, por supuesto, directamente de nadie que está en esta reunión, pero a todos nos pudiera pasar, incluyéndome a mí. Que el Señor nos guarde. Recuerden algo, no somos mejores que los que han caído. El Señor está buscando personas que voluntariamente le adoren a Él. Otra vez volvemos al libro de Levíticos, capítulo 1. Por favor, Levíticos es crucial para entender cómo acercarse a Dios. Las ofrendas que se presentaban en el libro de Levíticos, las 5 más grandes. Cuando usted lee Levítico capítulo 1, va a ver allí la expresión voluntariamente. Cuando se presentes una ofrenda de holocausto voluntariamente, hermana y hermano, el Señor te puede dar todo el poder, toda la ayuda, toda su gracia para nuestro crecimiento espiritual. Cada creyente en Cristo tiene los mismos recursos disponibles para poder crecer en el Señor, para agradar a Cristo. Tenemos su palabra, tenemos el Espíritu Santo, tenemos sus promesas, todas las tenemos por igual. Pero aquellos que han crecido espiritualmente y que han sido útiles y que tienen vidas santas para el Señor, no es porque son mejores que nosotros, sino porque se han esforzado voluntariamente a decir, voy a apagar este teléfono, voy a desconectar el internet y voy a agarrar mi Biblia y voy a leer la Biblia por media hora hoy. Y nada de redes sociales, nada de distracciones. Me voy a concentrar con la palabra de Dios solamente.
Le confieso algo, un hermano al principio estaba hablando acerca de dieta y de perder peso. Tengo que decir que yo soy culpable también. He agarrado algunos kilos extra durante estos días, estos meses. Fui al médico y me habló acerca del colesterol y cosas, y él me está diciendo, usted tiene que rebajar. Y yo pensaba dentro de mí, oye, qué bueno sería si yo perdiera peso, ¿verdad? De verdad que sí, sería chévere perder peso. Y el médico me dijo, usted no va a perder peso hasta que usted quiera perder peso. Y comencé una dieta y comencé a hacer ejercicio todos los días y comencé a hacer cosas. Y mire, le digo, ha dado resultados. Lo mismo va a pasar con tu vida espiritual. Tú quieres tener mayor contacto con el Señor. Quieres crecer espiritualmente. Quieres conocer más la palabra de Dios. Quieres tener una vida más santa que agrade a otros. No solamente digo, oye, sí, sería bueno. No, 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 no. Ponte a hacer algo. El Señor dijo, ¿quieres ser sano? Quería que hubiese un reconocimiento de esta persona. Cuando esta persona responde, él hace una confesión enorme acá. Ya veo que quedan 10 minutos. Hace una confesión enorme aquí en este momento, porque él dice, no tengo nadie quien me meta al estanque. En otras palabras, él estaba reconociendo que él estaba totalmente solo. Él llegó a un punto cuando tuvo que decir públicamente, delante del Señor y de todos los que estaban allá, Señor, yo sí quiero, pero no tengo a nadie. Por eso es que pienso que este era el caso más desesperado. Aquí habla la Biblia de ciegos. ¿Cómo podía un ciego ver cuando el agua se estaba moviendo? Podía escuchar el ruido. ¿Cómo podía llegar primero? Alguien tenía que llevarlo. Los cojos, los demás, todos. Parece que este hombre era el único que no tenía nadie que lo llevara. 38 años enfermo. Hermano, este hombre tuvo que venir delante del Señor y confesar su completa, absoluta incapacidad. Hermano, hasta que nosotros no lleguemos delante del Señor y digamos, Señor, yo no puedo. Muchas veces, hermano, me pasa a mí. Muchas veces hay el peligro de que creamos que nosotros tenemos algo de bueno, alguna virtud en mi conocimiento de la Biblia, en mi experiencia pasada, en lo que sea. Pero el Señor quiere que lleguemos al punto de reconocer, Señor, yo no puedo solo. El Señor le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Juan el Bautista dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Pablo dijo, todo esto lo he tenido por basura para ganar a Cristo. Hermano, yo sé que hay muchas charlas de motivación y autoestima y todo eso, y eso tiene su lugar en el lugar de trabajo y en la parte educativa y todo esto. Pero hermano, cuando viene a la vida espiritual, tenemos que recordar que en nuestra debilidad el Señor se perfecciona. No estoy hablando de baja autoestima, no estoy hablando de decir que yo no sirvo para nada, que yo soy un inútil, no se trata de eso. Se trata de decir, Señor, yo quiero servirte y agradarte, pero sin ti yo no puedo. Mantener nuestra mirada en Él, no en nosotros. Y lo digo otra vez, temblando. Muchos de los que han caído, y cuando he conocido un poco de los casos personales de estas personas, es porque comenzaron a mirarse a sí mismos. Y dijeron como Nabucodonosor, no es esta la gran Babilonia que yo he edificado. Que el Señor los guarde, que el Señor me guarde a cada uno de nosotros. Él dijo, Señor, yo quiero, pero yo no puedo, no tengo a más nadie. Pareciera que el paralítico estaba esperando que el Señor lo cargara y lo llevara hasta allá. Diciendo, ¿me vas a llevar tú? Pero fíjense lo que pasa aquí, y ya estamos terminando, no se preocupen. Él quería, mire cómo dice el versículo 7 al final, otro desciende antes que yo. Él quería descender al estanque. ¿Y qué le dijo el Señor? Desciende al estanque. El Señor le dijo, levántate. ¿Ven el contraste? Su esperanza estaba en descender, pero el Señor no lo quería bajar al estanque. El Señor dijo, levántate. Qué maravilloso es el Señor. Muchas veces nosotros oramos para que un problema se resuelva en la manera que yo creo que es la mejor. Y el Señor tiene otro plan. ¿Y sabe qué me toca hacer muchas veces? Decir, Señor, tú tenías razón. No era como yo quería.
Lo que tú hiciste fue mejor. Y recuerdo las palabras del Señor en este Evangelio de Juan capítulo 13, cuando le dice a Pedro, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora. ¿Cómo termina el versículo? Más lo entenderás después. Debo confesar que en mi vida han pasado cosas que yo no entendía al principio. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me vine para acá? ¿Por qué fui para allá? ¿Por qué estuve haciendo esto? ¿Por qué estuve haciendo lo otro? No lo entiendo. Y después yo digo, tú tenías razón, Señor. Tú tenías razón. El Señor le dijo, levántate y toma tu lecho al instante. Un milagro instantáneo, como todos los milagros del Señor. No fueron poco a poco. No es que el paralítico se levantó poco a poco, como pasan en algunas de estas campañas de sanidad. Y por cierto, aquí en Australia había un aviso que decía fuera, suspendida campaña de sanidad por restricciones del COVID-19. Bueno, imagínense eso. Pero este paralítico no se levantó poco a poco. Este paralítico al instante se levantó. Inmediatamente. Y tomó su lecho y anduvo. ¿Cuál fue la reacción de los judíos? ¿Estaban alegres? Qué bueno, mire, ese hombre tenía 38 años enfermo. No. Su reacción fue empezar a criticarlo. Estaba cargando su cama. Y no era, uno piensa, aquí dice, toma tu lecho. Y uno piensa que daba la cama, como las camas que nosotros utilizamos, que todo el marco de madera y todas esas cosas. Una colchoneta, una cosa, una manta enrollada, era lo que estaba cargando. Y los judíos dijeron, un momentico, no, eso no lo puedes hacer. No había ningún mandamiento específico en la ley en cuanto a tomar el lecho. Había mandamiento en cuanto a cosas que no se podían cargar, que implicaban trabajo. Pero los judíos estaban añadiendo a las cosas de Dios, como le dijo el Señor, enseñáis como mandamiento de Dios tradiciones de los hombres. No. Oye, el hombre estaba sano, chico. Bueno, ese chico, perdone. El hombre estaba sano. Y en vez de alegrarse, están viendo que estaba haciendo algo que para ellos quebrantaba la ley. Allí llegamos entonces a la parte, y no lo voy a leer versículo por versículo porque ya va a llegar la hora, pero cuando llegamos otra vez, versículo 10 al versículo 15, tenemos al Señor siendo confrontado aquí por los judíos. Pero otra vez, la parte más importante, el propósito de esta señal, como dije al principio, era demostrar dos cosas: la superioridad de Cristo sobre la ley. Vuelvan a Hebreos otra vez. La ley fue dada por disposición de los ángeles. Cristo es mayor que los ángeles. Fue dada por medio de un mediador, Moisés. Cristo es mayor que Moisés. La ley tenía un sumo sacerdote. Cristo es el gran sumo sacerdote. La ley tenía un altar. Cristo es el altar en Hebreos capítulo 13. Todo lo que ustedes ven en la ley fue superado por Cristo, porque la ley era una sombra, pero Cristo es la sustancia. Hay muchas cosas, hermanos, que pueden sonar muy atractivas para creyentes. Y lo digo con toda temor y responsabilidad acá, pero no sé allá en Chile, pero he conocido varias personas aquí en Australia que practican este grupo para guardar el sábado como el día de reposo. Y confrontando creyentes, incluso hermanos que se congregan en el nombre del Señor, siendo atraídos, dicen, pero es que mira, son buenas personas, mira la santidad que tienen, mira cómo se comportan, mira todo lo que tienen. Hermano, eso no es el Evangelio. Cristo superó la ley por completo, porque Él era la sustancia, como dice Hebreos, mientras que la ley era sombras y figuras de las cosas venideras. Voy a terminar, hermanos, ahora sí. Y quisiera, con mucha solemnidad, aclarar la señal que estaba dando aquí el Señor Jesucristo. Su superioridad con la ley. Nunca en el planeta Tierra ha habido, aparte del Señor Jesucristo, un ser humano que cumplió la ley completamente. El Señor Jesucristo fue el primero y el último que caminó sobre esta tierra, que cumplió a cabalidad toda la voluntad de Dios expresada en el Antiguo Testamento. Y cuando lo hizo, murió. El velo del templo se rasgó por la mitad. Estudiamos, ustedes ven, yo he hecho mucha referencia a Levítico, las ofrendas, el tabernáculo, las fiestas solemnes, los reyes, todas estas cosas las estudiamos y tomamos lecciones muy importantes, porque todas ellas nos llevan a Cristo.
Pero la última y la más importante, y con eso sí voy a terminar ya, la deidad perfecta de Cristo. En nuestra cultura muchas veces pensamos que padre e hijo implica una relación de inferioridad. Pero en la cultura de estas personas, de estos pueblos del Oriente Medio de aquella época, padre e hijo hablaba de igualdad. Hay un siervo del Señor, ya está con el Señor, él era de Irlanda, visitaba mucho Australia, nunca fue a Venezuela, Jim Flanagan. He escuchado muchas predicaciones de él, nunca lo conocí tampoco personalmente, pero recuerdo un mensaje donde él enfatizaba que ser hijo de Dios significaba ser igual a Dios en todo. Y cuando los judíos escucharon que Jesús dijo, mi Padre, ellos no tenían ninguna duda de lo que Cristo estaba diciendo. Él estaba diciendo que Él era igual a Dios en todo. Hermano, ese es el Señor en el cual hemos creído. Y que el Señor nos guarde y Él bendiga su palabra. Muchas gracias, hermanos.